La ves todos los días. La tocas, la sientes, te protege. Es la frontera entre tu ser y el mundo exterior. Un escudo flexible, siempre alerta, que te acompaña desde el primer hasta el último aliento. Pero, ¿conoces realmente el órgano más grande de tu cuerpo? Acompáñenos en este viaje al interior de un universo microscópico, donde células, glándulas y terminaciones nerviosas trabajan incansablemente. Descubriremos los secretos que se esconden bajo la superficie, revelando las maravillas de la piel. Desde las cumbres áridas de los codos hasta los valles húmedos de las axilas, exploraremos cada rincón de este fascinante territorio. Observaremos cómo se adapta al frío y al calor, cómo se defiende de invasores invisibles y cómo se regenera constantemente. Prepárense para descubrir los secretos de la piel, un órgano tan familiar como misterioso, en este viaje al corazón de un mundo desconocido. Imaginen un ecosistema en constante cambio, donde millones de células nacen y mueren cada día. Este proceso, invisible a simple vista, es la esencia misma de la renovación de la piel. Cada 28 días, aproximadamente, la capa más externa de la piel se renueva por completo. Las células viejas se desprenden, dando paso a células nuevas que emergen desde las profundidades. Esta renovación constante es esencial para mantener la piel sana y proteger el cuerpo de las agresiones externas. Es un proceso complejo y delicado, influenciado por factores como la edad, la alimentación y la exposición al sol. A medida que envejecemos, este ciclo de renovación se ralentiza, lo que puede provocar la aparición de arrugas y otros signos de la edad. Sin embargo, incluso en la vejez, la piel nunca deja de renovarse, un testimonio de su increíble capacidad de adaptación. La alimentación juega un papel fundamental en la salud y la capacidad de regeneración de la piel. Una dieta rica en antioxidantes, vitaminas y minerales proporciona los nutrientes esenciales para un ciclo de renovación óptimo. La exposición solar, aunque necesaria para la síntesis de vitamina D, puede dañar las células de la piel y ralentizar su regeneración si no se realiza con protección adecuada. El estrés, la falta de sueño y el consumo de tabaco también pueden afectar negativamente el proceso de renovación celular, acelerando el envejecimiento prematuro de la piel. Mantener una buena higiene, hidratar la piel adecuadamente y protegerla de los factores ambientales agresivos son claves para favorecer un ciclo de renovación saludable y mantener la piel joven y radiante. La piel no solo nos protege del mundo exterior, sino que también refleja nuestro mundo interior. Es un lienzo donde las emociones pintan sus colores, un espejo que revela nuestros estados de ánimo. El rubor, esa rojez repentina que tiñe nuestras mejillas, es una respuesta fisiológica a la vergüenza, la excitación o el nerviosismo. Los vasos sanguíneos de la piel se dilatan, aumentando el flujo sanguíneo y provocando ese característico tono rosado. La palidez, por otro lado, puede indicar miedo, ansiedad o enfermedad. En estas situaciones, el cuerpo reduce el flujo sanguíneo a la piel, dirigiéndolo a órganos vitales como el corazón y el cerebro. Estas reacciones, aunque sutiles, son una muestra de la conexión intrínseca entre la piel y el sistema nervioso. Un lenguaje corporal silencioso que nos permite comunicarnos e interpretar las emociones de los demás. El frío, al igual que el miedo, provoca una disminución del flujo sanguíneo en la piel. Los vasos sanguíneos se contraen para conservar el calor corporal, lo que resulta en una palidez notable, especialmente en las extremidades. En situaciones de estrés extremo, la piel puede cubrirse de un sudor frío. Esta respuesta, conocida como sudoración diaforética, es un mecanismo de defensa ancestral que preparaba a nuestros antepasados para la lucha o la huida. La piel, como un sismógrafo sensible, registra las más leves variaciones en nuestro entorno interno y externo. Sus cambios de color, textura y temperatura son un lenguaje que, una vez descifrado, nos permite comprender mejor nuestro propio cuerpo y el de los demás. El sudor,
una sustancia acuosa que emana de nuestros poros, es esencial para la regulación de la temperatura corporal. Cuando el cuerpo se calienta, ya sea por el ejercicio físico o por el calor ambiental, el sudor se evapora de la superficie de la piel. Esta evaporación tiene un efecto refrescante, similar a como una brisa fresca puede aliviar el calor en un día caluroso. Sin embargo, el sudor por sí mismo no tiene un olor desagradable. Es inodoro, una simple mezcla de agua, sales y otros electrolitos. Entonces, ¿de dónde proviene el característico olor corporal que a menudo asociamos con el sudor? La respuesta se encuentra en un mundo microscópico invisible a simple vista. Millones de bacterias habitan la superficie de nuestra piel, alimentándose de las secreciones de nuestro cuerpo, incluido el sudor. Son estas bacterias, en su proceso de descomposición del sudor, las que liberan compuestos orgánicos volátiles, los cuales son los verdaderos culpables del mal olor corporal. La piel humana es el hogar de millones de bacterias. Estas bacterias juegan un papel crucial en la salud de nuestra piel, pero también son responsables del olor corporal. Cuando sudamos, las glándulas sudoríparas liberan un líquido inodoro. Sin embargo, las bacterias en nuestra piel descomponen este sudor, produciendo compuestos que causan el olor corporal. Los desodorantes y antitranspirantes ayudan a controlar este olor. Los desodorantes neutralizan el olor, mientras que los antitranspirantes reducen la cantidad de sudor producido. Es importante elegir productos que sean adecuados para tu tipo de piel y que no causen irritación. Mantener una buena higiene personal también es clave para controlar el olor corporal. Recuerda, el olor corporal es una parte natural de la vida, pero con los cuidados adecuados, puedes mantenerlo bajo control y sentirte más seguro en tu día a día. Nuestra piel, el órgano más grande del cuerpo humano, es el hogar de un mundo invisible. Millones de microorganismos, incluyendo bacterias, hongos y virus, viven en nuestra piel. Este ecosistema microscópico, conocido como el microbioma de la piel, juega un papel crucial en nuestra salud. El microbioma de la piel nos protege contra patógenos dañinos, ayuda a regular la inflamación y mantiene la barrera cutánea. Sin embargo, factores como la dieta, el estrés y el uso de productos cosméticos pueden alterar este delicado equilibrio. Mantener un microbioma de la piel saludable es esencial para una piel radiante y libre de problemas. Optar por una dieta balanceada, reducir el estrés y elegir productos adecuados para nuestro tipo de piel son pasos importantes. En el próximo capítulo, exploraremos cómo cuidar y nutrir este ecosistema invisible. El microbioma de la piel es un ecosistema complejo compuesto por billones de microorganismos, incluyendo bacterias, hongos y virus. Estos microorganismos juegan un papel crucial en la salud de nuestra piel, ayudando a protegerla contra patógenos dañinos y manteniendo el equilibrio del pH. Mantener el equilibrio del microbioma es esencial para prevenir problemas como el acné, la dermatitis y otras afecciones cutáneas. Factores como el uso excesivo de productos antibacterianos, la dieta y el estrés pueden alterar este equilibrio. Para cuidar de nuestro microbioma, es importante usar productos suaves y naturales, mantener una dieta equilibrada rica en probióticos y gestionar el estrés adecuadamente. Así, podemos asegurar que nuestra piel se mantenga saludable y protegida. La vitamina D, a menudo llamada la vitamina del sol, juega un papel fundamental en una amplia gama de funciones corporales. Desde la absorción del calcio para huesos y dientes fuertes hasta el fortalecimiento del sistema inmunológico, la vitamina D es esencial para el bienestar general. A diferencia de otras vitaminas que obtenemos principalmente a través de la dieta, la vitamina D puede ser sintetizada por nuestro propio cuerpo con la ayuda de la luz solar. Es un proceso fascinante que ocurre en la piel, donde una sustancia precursora de la vitamina D se convierte en su forma activa gracias a la energía de los rayos ultravioleta B, UVB, del sol. La exposición al sol, incluso por periodos cortos, permite que nuestra piel actúe como una fábrica natural de vitamina D. Esta vitamina luego viaja a través del torrente sanguíneo, llegando a diferentes órganos y tejidos donde desempeña sus funciones vitales. Sin embargo, como en muchos aspectos de la vida, el equilibrio es crucial.
Si bien la exposición al sol es esencial para la producción de vitamina D, una exposición excesiva puede tener efectos perjudiciales. Los rayos UVB, además de ser beneficiosos para la síntesis de vitamina D, también pueden dañar la piel, aumentando el riesgo de quemaduras solares, envejecimiento prematuro e incluso cáncer de piel. Es por ello que es fundamental encontrar un equilibrio entre obtener suficiente luz solar para la producción de vitamina D y proteger nuestra piel de los daños causados por la radiación ultravioleta. Expertos recomiendan exposiciones cortas al sol, de 10 a 15 minutos al día, preferiblemente en las primeras horas de la mañana o al final de la tarde, cuando los rayos UVB son menos intensos. Además, es importante utilizar protector solar con un factor de protección adecuado, especialmente durante las horas centrales del día, para proteger la piel de los efectos dañinos del sol. Recordemos que la piel es un órgano dinámico y complejo, y su capacidad para producir vitamina D es solo una de sus muchas funciones asombrosas. Los ojos, ventanas al alma, también son una de las partes más delicadas de nuestro cuerpo, y protegiéndolos, encontramos la piel más fina de todo el cuerpo humano, la piel de los párpados. Con un grosor de tan solo medio milímetro, esta delicada capa es 10 veces más fina que la piel que recubre nuestras manos, por ejemplo. Su fragilidad es evidente a simple vista, casi transparente en algunos casos, permitiendo entrever los vasos sanguíneos que la recorren. Esta delgadez no es casualidad. Permite a los párpados realizar su función principal: proteger los ojos de agresiones externas como el polvo, la luz intensa o el sudor, sin impedir el parpadeo constante. Un movimiento vital que, con la ayuda de las lágrimas, limpia y lubrica la superficie del ojo. La piel de los párpados, debido a su finura, también alberga una densidad mayor de terminaciones nerviosas, lo que la convierte en una de las zonas más sensibles del cuerpo humano. Esta sensibilidad extrema nos permite percibir hasta el más pequeño roce, como el aleteo de una mariposa o la caída de una pestaña. Una sensibilidad vital para proteger nuestros ojos de cualquier peligro potencial. Sin embargo, esta sensibilidad también la convierte en una zona propensa a la irritación y la sequedad. Mantener esta zona hidratada y protegida de los agentes irritantes es crucial para su salud y bienestar. A simple vista, nuestra piel puede parecer una barrera impenetrable. Sin embargo, bajo su superficie se esconde un mundo de actividad constante, un intercambio invisible entre nuestro cuerpo y el entorno. Uno de los procesos más importantes que ocurren en nuestra piel es la evaporación, un proceso continuo e imperceptible que nos permite regular nuestra temperatura corporal. A través de millones de poros microscópicos, nuestro cuerpo libera constantemente pequeñas cantidades de agua en forma de vapor. Este proceso, conocido como transpiración insensible, ocurre incluso cuando no sentimos calor o no estamos sudando. Aunque invisible, la cantidad de agua que perdemos a través de la evaporación puede ser sorprendente. En condiciones normales, podemos llegar a perder hasta 1 litro de agua al día sin siquiera darnos cuenta. Esta pérdida de agua es esencial para mantener nuestra temperatura corporal estable. Al evaporarse el sudor, se lleva consigo el exceso de calor, refrescando nuestra piel y previniendo el sobrecalentamiento. Sin embargo, esta pérdida constante de agua también significa que necesitamos reponerla de forma regular. Beber suficiente agua a lo largo del día es fundamental para mantener el equilibrio hídrico de nuestro cuerpo y asegurar el correcto funcionamiento de todos nuestros órganos. Desde la antigüedad, el ser humano ha buscado la forma de identificarse, de dejar una marca única que lo distinga de los demás. Y la naturaleza, en su infinita sabiduría, nos ha dotado de una herramienta perfecta para ello: las huellas dactilares. Presentes en la yema de nuestros dedos, estas crestas y surcos forman patrones únicos e irrepetibles, incluso entre gemelos idénticos. Cada individuo, desde el momento en que se forma en el vientre materno, desarrolla un diseño único que lo acompañará durante toda su vida.
Estas marcas, invisibles a simple vista, se hacen evidentes al entrar en contacto con cualquier superficie, dejando una huella dactilar latente compuesta por sudor, aceites y otras sustancias presentes en nuestra piel. La formación de las huellas dactilares es un proceso complejo que aún no se comprende completamente. Se cree que factores genéticos y ambientales, como la presión dentro del útero materno, influyen en la creación de estos patrones únicos. Las huellas dactilares no solo son únicas para cada individuo, sino que también son inmutables. A lo largo de nuestra vida, nuestra piel se renueva constantemente, pero las huellas dactilares permanecen iguales, resistiendo el paso del tiempo y las agresiones externas. Esta característica única ha convertido a las huellas dactilares en una herramienta invaluable para la identificación personal. Desde la criminología hasta la seguridad informática, la huella dactilar se ha convertido en una firma biológica que nos identifica de manera inequívoca. A menudo pasado por alto, el cuero cabelludo es un ecosistema único en el cuerpo humano. Cubierto por una densa capa de cabello, alberga una concentración excepcionalmente alta de glándulas sebáceas. Estas diminutas fábricas trabajan incansablemente, produciendo el sebo que lubrica tanto el cabello como la piel. El sebo, una mezcla oleosa de lípidos, actúa como un humectante natural, previniendo la sequedad y manteniendo la flexibilidad del cabello. Además, proporciona una barrera protectora contra los elementos, protegiendo el cuero cabelludo de los rayos UV dañinos y los agentes irritantes. Desde la raíz hasta la punta, cada hebra de cabello en nuestra cabeza sigue un ciclo de vida único. Este ciclo, que consta de 3 fases distintas, crecimiento, reposo y caída, está influenciado por una variedad de factores, desde la genética hasta la salud general. Durante la fase de crecimiento, conocida como anágena, las células del folículo piloso se dividen rápidamente, impulsando el crecimiento del cabello. Esta fase puede durar varios años y la longitud final del cabello está determinada genéticamente. Eventualmente, el crecimiento del cabello se ralentiza y entra en una fase de reposo llamada catágena. Durante esta fase de transición, el folículo piloso se encoge y el cabello se separa de la raíz, preparándose para su eventual caída. Finalmente, en la fase telógena, el cabello se cae y es reemplazado por un nuevo cabello que crece desde el mismo folículo. Este ciclo continuo asegura la renovación constante del cabello a lo largo de nuestras vidas. Como un lienzo que registra el paso del tiempo, nuestra piel lleva las marcas de nuestras experiencias. Es en este órgano, el más grande y visible de nuestro cuerpo, donde los primeros signos del envejecimiento se hacen evidentes. La disminución de la producción de colágeno y elastina, las proteínas responsables de la firmeza y elasticidad de la piel, contribuye a la formación de líneas finas y arrugas. Estos primeros signos suelen aparecer alrededor de los ojos y la boca, áreas donde la piel es más delgada y propensa a los pliegues repetitivos. La exposición al sol, un factor ambiental importante en el envejecimiento de la piel, acelera la degradación del colágeno y la elastina. Los rayos UV dañinos del sol penetran profundamente en la piel, dañando su estructura y provocando la aparición prematura de arrugas y manchas de la edad. Además de los factores ambientales, la genética juega un papel importante en cómo envejece nuestra piel. A medida que envejecemos, la capacidad de nuestra piel para repararse a sí misma disminuye gradualmente. La renovación celular se ralentiza y la producción de colágeno y elastina sigue disminuyendo, lo que lleva a una piel más delgada, más frágil y propensa a las arrugas. Protección solar, una dieta saludable y una rutina de cuidado de la piel adecuada. La protección solar diaria es crucial para proteger la piel de los dañinos rayos UV y prevenir el fotoenvejecimiento prematuro. Una dieta rica en antioxidantes, vitaminas y minerales puede ayudar a combatir el daño de los radicales libres y promover la salud de la piel desde adentro hacia afuera. Beber mucha agua también es esencial para mantener la piel hidratada y flexible.
Además, una rutina de cuidado de la piel adecuada que incluya limpieza suave, exfoliación regular e hidratación puede ayudar a mantener la barrera cutánea, mejorar la textura de la piel y minimizar la aparición de líneas finas y arrugas. La piel, el órgano más grande del cuerpo humano, es un milagro microscópico. Bajo el microscopio, podemos observar un mundo fascinante de células y estructuras que trabajan incansablemente para protegernos y mantenernos saludables. La barrera cutánea actúa como la primera línea de defensa contra bacterias y otros patógenos. Además, la piel tiene la increíble capacidad de regenerarse, reemplazando las células muertas por nuevas de manera constante. Este proceso de regeneración es vital para la cicatrización de heridas y la renovación de la piel. Además, factores como la nutrición, el ejercicio y el cuidado adecuado de la piel juegan un papel crucial en mantener su salud y apariencia. En resumen, la piel es un órgano complejo y maravilloso que merece nuestra atención y cuidado. Al entender mejor su funcionamiento, podemos tomar decisiones informadas para mantenerla en óptimas condiciones. La genética juega un papel crucial en la salud y apariencia de nuestra piel. Desde el color y la textura, hasta la predisposición a ciertas condiciones, nuestros genes influyen en muchos aspectos de este órgano vital. Por ejemplo, la cantidad de melanina en nuestra piel, que determina su color, está controlada por múltiples genes. Además, algunas personas pueden ser más propensas a desarrollar afecciones como el acné, la psoriasis o el eczema debido a su herencia genética. Sin embargo, no todo está determinado por nuestros genes. Factores ambientales y el estilo de vida también juegan un papel importante en la salud de nuestra piel. La combinación de genética y ambiente es lo que finalmente define cómo se ve y se siente nuestra piel. Entender la influencia de la genética nos permite tomar decisiones más informadas sobre el cuidado de nuestra piel. Consultar con un dermatólogo puede ayudarnos a identificar nuestras necesidades específicas y a desarrollar una rutina de cuidado personalizada. En resumen, aunque no podemos cambiar nuestra genética, podemos adoptar hábitos saludables y utilizar productos adecuados para mantener nuestra piel en las mejores condiciones posibles. La clave está en conocer y respetar las necesidades únicas de nuestra piel. La piel es un mapa de nuestras experiencias. Cada cicatriz, cada arruga, cada marca cuenta una historia. Desde las cicatrices de la infancia hasta los tatuajes que elegimos, nuestra piel refleja quiénes somos y por lo que hemos pasado. Las arrugas pueden contar la historia de nuestras sonrisas y preocupaciones, mientras que las cicatrices pueden ser recordatorios de momentos difíciles o de superación. Incluso los tatuajes, una forma de arte en la piel, son expresiones de nuestra identidad y nuestras experiencias. La piel no solo nos protege, sino que también nos conecta con nuestro pasado y nuestras vivencias. Es un órgano que lleva consigo las huellas de nuestra vida. Un verdadero mapa de experiencias. En muchas culturas, las líneas de expresión se consideran un signo de sabiduría y experiencia, una señal de que una persona ha vivido una vida plena y significativa. Lejos de restar belleza, estas marcas pueden añadir carácter y profundidad al rostro, reflejando la riqueza de las vivencias de cada individuo. Al igual que un libro antiguo y desgastado, un rostro con líneas de expresión puede resultar aún más atractivo e interesante. Cada línea cuenta una historia. Cada arruga insinúa un capítulo vivido. Estas marcas nos recuerdan que la belleza no se limita a la juventud, sino que puede encontrarse en todas las etapas de la vida. Así pues, la próxima vez que te mires al espejo, no te fijes solo en las líneas de expresión, sino en las historias que hay detrás de ellas. Cada arruga es un testimonio de tu viaje personal, un recordatorio de las experiencias que te han moldeado y te han convertido en la persona que eres hoy. La piel humana, nuestra primera línea de defensa contra el mundo exterior, posee una capacidad asombrosa para recordar y combatir amenazas pasadas. Esta memoria inmunológica, presente en las células de la piel, nos permite responder de manera más rápida y eficaz a los patógenos que hemos encontrado con anterioridad. Al igual que un ejército que recuerda las tácticas de batalla de un enemigo anterior, las células inmunitarias de la piel pueden reconocer y neutralizar rápidamente a los invasores que ya han encontrado. Esta memoria inmunológica
Es esencial para mantenernos sanos y protegidos de las innumerables amenazas que acechan en nuestro entorno. Cada encuentro con un patógeno, ya sea una bacteria, un virus o un hongo, fortalece nuestra memoria inmunológica. Esto significa que, con el tiempo, nuestra piel se vuelve más eficiente en la lucha contra las infecciones, protegiéndonos de enfermedades e infecciones recurrentes. La memoria inmunológica de la piel es la base de la vacunación. Al introducir una versión debilitada o inactiva de un patógeno en el cuerpo, las vacunas entrenan a nuestro sistema inmunitario para que reconozca y combata el patógeno real en el futuro. Este entrenamiento crea una memoria inmunológica duradera que nos protege de enfermedades potencialmente mortales como el sarampión, las paperas y la rubéola. Las vacunas son una de las intervenciones de salud pública más exitosas de la historia, y su eficacia se basa en la asombrosa capacidad de la piel para recordar. La próxima vez que te pongas una vacuna, recuerda que estás aprovechando el poder de la memoria inmunológica de tu piel. Estás enseñando a tu cuerpo a defenderse de futuras amenazas, asegurando tu salud y bienestar a largo plazo. La piel humana, ese tejido flexible y resistente que nos envuelve, se presenta en una impresionante variedad de tonos y colores. Desde el marfil más pálido hasta el ébano más oscuro, la diversidad de la piel humana es un testimonio de nuestra rica herencia genética y nuestra adaptación a diferentes entornos. A pesar de las diferencias en color, todas las pieles comparten la misma estructura básica y la misma capacidad de protección y sensibilidad. La melanina, el pigmento que da color a nuestra piel, actúa como un filtro solar natural, protegiéndonos de los dañinos rayos ultravioleta del sol. La cantidad de melanina en nuestra piel está determinada genéticamente y varía según nuestra ascendencia. Las personas con piel más oscura producen más melanina, lo que les confiere una mayor protección solar natural. Es importante destacar que el color de la piel no determina su sensibilidad. Contrariamente a la creencia popular, todos los tonos de piel pueden ser igualmente sensibles al tacto, la temperatura y el dolor. La sensibilidad de la piel está determinada por la cantidad y distribución de los receptores sensoriales, no por la cantidad de melanina. Independientemente del color de nuestra piel, todos experimentamos el mundo sensorial de la misma manera. Sentimos el calor del sol, la caricia del viento y la suavidad de una pluma con la misma intensidad. El sol, fuente de vida y energía para nuestro planeta, también puede ser un arma de doble filo para nuestra piel. Si bien una dosis moderada de rayos solares es esencial para la producción de vitamina D, la sobreexposición puede tener consecuencias devastadoras. La radiación ultravioleta o rayos UV penetran en las capas superficiales de la piel, dañando el ADN de las células cutáneas. Este daño, invisible a simple vista, puede acumularse a lo largo de los años. Imaginen, si quieren, un ejército de pequeños trabajadores reparando constantemente los daños causados por el sol en nuestra piel. Pero con cada quemadura solar, este ejército se ve desbordado, y las células dañadas pueden comenzar a multiplicarse de manera descontrolada. Este proceso, mis queridos amigos, es la base del cáncer de piel, una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. Aunque no todas las quemaduras solares conducen al cáncer, dejan su marca en nuestra piel. Las manchas oscuras, las arrugas prematuras y la textura áspera son solo algunos ejemplos de cómo el sol puede envejecer nuestra piel. Imaginen una hoja de papel expuesta al sol durante días y días. Con el tiempo, el papel se vuelve quebradizo, amarillento y frágil. Lo mismo ocurre con nuestra piel si no la protegemos adecuadamente del sol. La buena noticia es que podemos tomar medidas para protegernos. El uso de protector solar, sombreros y ropa protectora puede reducir significativamente el riesgo de daño solar. Recuerden, nuestra piel es un órgano vivo y dinámico que nos acompaña durante toda la vida. Cuidarla del sol es un acto de amor propio y una inversión en nuestra salud a largo plazo.
Nuestra piel, lejos de ser una simple barrera física, es un órgano sensorial exquisitamente complejo. Cubierta por millones de receptores nerviosos, la piel nos permite experimentar el mundo que nos rodea con una precisión asombrosa. Cada centímetro cuadrado de nuestra piel está repleto de sensores especializados, cada uno diseñado para detectar un tipo específico de estímulo. Algunos receptores detectan la presión, mientras que otros responden a la temperatura, el dolor o el tacto suave. Imaginen un intrincado sistema de comunicación, con millones de cables transmitiendo información desde el mundo exterior a nuestro cerebro. Esta es la piel en acción, un mapa sensorial en constante comunicación con nuestro entorno. Y al igual que un mapa detallado, algunas áreas de nuestra piel están más densamente pobladas de receptores que otras, lo que las hace excepcionalmente sensibles al tacto. Las yemas de nuestros dedos, por ejemplo, son verdaderos centros de sensibilidad táctil. Repletas de receptores, nos permiten realizar tareas complejas que requieren una precisión milimétrica, desde enhebrar una aguja hasta tocar un instrumento musical. Nuestros labios, otra zona de alta sensibilidad, juegan un papel crucial en la comunicación, la alimentación y la expresión emocional. La próxima vez que disfruten de un beso o una comida deliciosa, recuerden la increíble sensibilidad de sus labios. Y no podemos olvidar las zonas erógenas como los genitales, donde la alta concentración de receptores táctiles está relacionada con el placer y la intimidad. La distribución estratégica de los receptores sensoriales en nuestra piel demuestra la importancia del tacto en nuestras vidas, desde las interacciones más cotidianas hasta las experiencias más profundas. Nuestra piel, expuesta a los caprichos del clima, es un maestro de la adaptación. Al igual que los animales que cambian su pelaje según la estación, nuestra piel experimenta cambios sutiles a lo largo del año. En los meses de invierno, cuando el aire frío y seco azota nuestra piel, las glándulas sebáceas, encargadas de producir el aceite natural que la protege, reducen su actividad. Esto puede provocar sequedad, descamación e incluso picazón. Imaginen un desierto árido, donde la falta de humedad agrieta la tierra. De manera similar, la piel seca se vuelve más vulnerable a los daños, como grietas microscópicas que permiten la entrada de bacterias y alérgenos. Pero no se preocupen, la piel tiene sus propios mecanismos de defensa. Para ayudar a nuestra piel a afrontar los rigores del invierno, es esencial mantenerla hidratada. Beber mucha agua, usar un humidificador en casa y aplicar cremas hidratantes son medidas sencillas pero efectivas. Al igual que un jardinero, riega sus plantas para que florezcan. Debemos nutrir nuestra piel con hidratación para mantenerla sana y radiante. Y a medida que la primavera se acerca, nuestra piel despierta de su letargo invernal. Las glándulas sebáceas aumentan su producción de aceite y la piel recupera su hidratación natural. La capacidad de la piel para adaptarse a las estaciones cambiantes es un testimonio de su resistencia y su papel vital en nuestra supervivencia. Across the diverse landscapes of the human body, few features are as uniquely individual as the patterns found upon our skin. Among these, freckles and moles stand out, like tiny constellations sprinkled across our largest organ. These subtle markings, often appearing in childhood, are the work of a remarkable pigment known as melanin. Produced by specialized cells called melanocytes, melanin is the very substance that dictates the color of our skin, hair, and eyes. In the case of freckles and moles, melanin accumulates in higher concentrations, creating these distinctive marks. Freckles, often referred to as ephelides, are flat and tend to be more prominent during sunnier months, fading somewhat during the winter. Moles, on the other hand, are known as nevi and can appear as raised bumps or remain flat. They vary in color from light tan to dark brown, and while most are harmless, some may require monitoring for any changes in size or shape. While we may think of freckles and moles as simply cosmetic features, they are, in fact, intricate records of our skin's history.
particularly its exposure to the sun's ultraviolet rays. Freckles, for instance, are often found in individuals with fair skin and light hair, those whose melanocytes are stimulated to produce more melanin as a natural defense mechanism against sun damage. Moles, unlike freckles, are present at birth or appear shortly thereafter. They are thought to develop due to a combination of genetic predisposition and sun exposure, with some studies suggesting that intense sunburns in childhood may increase the likelihood of developing more moles. However, these intriguing markings are not merely indicators of sun exposure. They serve as reminders of the remarkable adaptability and resilience of our skin, constantly responding to its environment and protecting us from the elements. A menudo, consideramos nuestra piel como algo más que una barrera, una delgada línea que separa nuestro interior del mundo exterior. Pero esta noción subestima profundamente la verdadera magnitud de este órgano extraordinario. De hecho, la piel puede representar hasta un asombroso 16% de nuestro peso corporal total. Para poner esto en perspectiva, es comparable al peso de nuestro esqueleto, un testimonio silencioso del papel fundamental que desempeña la piel en nuestra supervivencia. Cada centímetro cuadrado de esta vasta extensión alberga una red compleja de nervios, vasos sanguíneos y glándulas, todos trabajando en armonía para mantenernos vivos. Estas estructuras trabajan incansablemente para regular nuestra temperatura corporal, protegernos de los dañinos rayos UV del sol y actuar como una primera línea de defensa contra las innumerables amenazas que acechan en nuestro entorno. Es una proeza de la ingeniería biológica, una armadura flexible que se adapta a cada uno de nuestros movimientos, permitiéndonos interactuar con el mundo que nos rodea sin ser dañados. La próxima vez que sientas el sol en tu piel o la brisa fresca en tu rostro, tómate un momento para apreciar la magnitud de este órgano excepcional. Normalmente asociamos nuestra piel con el sentido del tacto, esa capacidad de percibir texturas, temperaturas y presiones. Sin embargo, este órgano notable posee una sensibilidad que se extiende mucho más allá del contacto físico directo. Imaginen por un momento la capacidad de sentir el calor irradiando de una fogata cercana, incluso antes de que las llamas lamieran nuestra piel, o la sensación de una gota de lluvia a punto de caer sobre nosotros, guiando nuestros movimientos para evitarla. Esta sensibilidad extraordinaria se debe a una red de receptores sensoriales especializados que se encuentran en la dermis, la capa intermedia de nuestra piel. Estos receptores actúan como centinelas, detectando constantemente cambios sutiles en nuestro entorno, como fluctuaciones de temperatura, presión atmosférica e incluso campos eléctricos. La información recopilada por estos receptores se transmite al cerebro a una velocidad asombrosa, lo que nos permite reaccionar a nuestro entorno de manera rápida y eficiente. Es un sistema de alerta temprana altamente sofisticado que ha evolucionado durante millones de años, permitiéndonos navegar por un mundo lleno de peligros potenciales. Nuestra piel ha estado con nosotros desde el primer día, un testigo silencioso de cada experiencia que hemos vivido. Ha sentido el calor de un abrazo reconfortante, la punzada de una caída inesperada, la caricia suave del viento. Cada arruga, cada cicatriz, cada marca en nuestra piel cuenta una historia, un registro tangible del viaje que hemos recorrido. Es un recordatorio de nuestra propia resistencia, de nuestra capacidad para sanar y adaptarnos, y de la belleza inherente al paso del tiempo. Y así, mientras continuamos explorando los misterios de este órgano extraordinario, recordemos la importancia de cuidarlo y protegerlo, porque en la salud de nuestra piel reside nuestra propia salud y bienestar. Si este vídeo te ha ayudado a entenderla un poco mejor, suscríbete y acompáñanos en este viaje por los secretos del cuerpo